El Ministerio Apostólico de Enseñanza y Predicación Rema Internacional presenta hoy al Reverendo Fernando García Sotomayor con la proclamación de las buenas nuevas de Dios para tu vida. El mensaje de ayer, el mensaje de hoy y el mensaje para la eternidad a los que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Un querigma de Dios para el que oiga, el que tiene oídos para oír. Escuche el davar del Eterno a las naciones. Ahora es el tiempo para recibir el rema del Espíritu Santo a tu espíritu. Escuchemos con fe la memra del Señor para el alma. Abra su Biblia ya, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, libro de los Hechos de los Apóstoles, y dispóngase para ser ministrado, para ser instruido por la exposición de la palabra del Señor. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, verso 2. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Amén. Dios nos bendiga por esta preciosa palabra. Hechos, hemos leído, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19 y el versículo número 2. Vamos a leerlo nuevamente para que tenga la oportunidad de escucharlo con suma atención. Les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Oramos, Señor, rogándote que tú nos bendigas por medio de ella y que tu Espíritu Santo, Señor, ahora esté trayendo iluminación espiritual a las mentes, los corazones, a todos aquellos, Señor, que disponen ahora sus vidas para oír tu santa y bendita palabra. Danos luz espiritual, danos entendimiento espiritual, danos inteligencia espiritual para poder recibir tu palabra, oh Dios, y que tu palabra, como martillo que quebranta la piedra, quebrante toda dureza de nuestro corazón, toda incredulidad, traiga sanidad, traiga salvación, traiga esperanza, traiga fe. Tu palabra dice que la fe es por el oír, no es por vista. La vida cristiana no se vive por vista, es por fe. Es por fe. Por el oír tu palabra con fe. Gracias, Señor. Reprendo ahora mismo todo espíritu que se oponga a este propósito. En el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaro abierto el entendimiento de todo aquel que recibe la palabra ahora con alegría, con gozo en sus corazones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Bien, tenemos un tema que vamos a desarrollarlo en varios episodios, varios tiempos de ministración acá. Y como dije, están asociados con las doctrinas heréticas que han surgido en la historia contra la persona del Espíritu Santo, su personalidad y su divinidad. Tenemos aquí un texto que corresponde al libro que semana a semana por aquí, por este canal, hemos venido compartiendo, ministrando, enseñando. Y en el libro hay suficiente fundamento para nosotros refutar, para nosotros contrarrestar, para nosotros taparle la boca todos estos espíritus mentirosos, demonios que han enseñado doctrinas de error a través de la historia, y que usted debe estar atentos, usted debe estar muy pendiente, porque estas doctrinas no son el fruto intelectual de un grupo de personas que no comprenden la palabra de Dios, no conocen al Espíritu Santo, sino que esto es el fruto de entidades espirituales, espíritus de error, que enseñan doctrinas de demonios.
Por eso hay que estar atento, iglesia, porque esto no ha cesado. No ha cesado. La invasión que hoy tenemos de falsas doctrinas, y en especial, no solamente contra la persona de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no solamente fue en este primer siglo, cuando la iglesia fue establecida y la iglesia se extendió por todo el Imperio Romano. No, en el día de hoy hay mucha falsa doctrina que sigue atacando la fe, que sigue atacando el fundamento bíblico doctrinal del cristianismo. Vamos a entrar en unos pensamientos introductorios que nos van a ir llevando progresivamente a los puntos principales y en especial a la falsa doctrina que hoy queremos compartir con ustedes para que la conozcan. Cuando el apóstol Pablo llegó a Éfeso, ciudad capital de la provincia del Asia Menor, en su segundo viaje misionero, encontró un grupo de creyentes que ignoraban quién era el Espíritu Santo. Increíble, ¿no? Es impresionante. Pablo ya estaba como misionero y esta era su segunda incursión, su segundo viaje al mundo gentil. Él había hecho ya un viaje y en su segundo viaje llega a la capital de la provincia del Asia Menor, provincia antigua del Imperio Romano, la capital Éfeso, y allí se encontró con un grupo de cristianos. Ellos eran cristianos, incluso se habían bautizado en aguas según el bautismo de Juan. Ellos se consideraban ya miembros de la iglesia, se consideraban como cristianos, pero cuando Pablo llega y les pregunta que si ellos conocían quién era el Espíritu Santo, le manifestaron una total ignorancia. Impresionante, impresionante. Ahora, téngase en cuenta que esta gente no eran judíos, ellos eran gentiles. Éfeso es la capital de esta antigua provincia, lo que hoy es el sur de Turquía. Ellos no conocían quién era el Espíritu Santo, no conocían realmente la naturaleza del Dios de quien estaba predicando Pablo, quien les predicó su profeta Juan el Bautista, quien los había bautizado en aguas, seguramente, o algún discípulo de Juan el Bautista que bautizaba. Ellos no conocían la naturaleza de Dios, no sabían que en Dios hay una Trinidad, no entendían, ni siquiera sabían que existía una persona maravillosa, ¿ve? En Dios, una persona que compartía con Dios su divinidad y era una persona, no un poder activo, no un viento o emanación de Dios, no una virtud divina, sino una persona que compartía la deidad, una persona que tenía la misma sustancia divina que tenía Dios el Padre y Dios el Hijo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Pero yo hoy, la verdad es que, aunque manifiesto mi sorpresa, como la manifestó seguramente el apóstol Pablo, yo hoy aterrizo, pongo los pies en la tierra y me doy cuenta, mirando alrededor, si en verdad en el día de hoy esta experiencia puede ser posible. Y tengo que llegar a la triste conclusión de que sí es posible. Es posible que usted también sea como un creyente de estos de Éfeso, que no conoce que hay un Espíritu Santo, que no conoce que hay un Dios que es espíritu, que es una persona con la que se puede tener una relación personal, una relación dinámica, creciente y poderosa. Algunos creen que cuando leen la Biblia que el Espíritu Santo es algo impersonal, es fuego. El Espíritu Santo es lluvia, el Espíritu Santo es agua viva y cosas por el estilo.
emblemas que las escrituras usan, figuras troponímicas, figuras retóricas, metáforas, símiles que la Biblia usa para referirse al carácter y naturaleza del Espíritu Santo, pero no distinguimos que Él es más que fuego, Él es más que la lluvia, Él es más que el agua viva. Él es Dios, la tercera persona de la divina Trinidad. Alabado sea el nombre del Señor. Lamentablemente, en pleno siglo XXI, esta es la condición de una gran parte de la Iglesia de Jesucristo en el día de hoy. Así es. Gran parte de la iglesia hoy no conoce al Espíritu Santo. Y algunos no solo están en esta ignorancia, que es una ignorancia fatal, sino que algunos niegan la existencia del Espíritu Santo. Niegan la existencia de esta persona gloriosa. Lo niegan porque lo leen las escrituras, ven cómo obró desde la antigüedad en los profetas, en los reyes, en los patriarcas, en el pueblo de Israel, cómo actuó en el Señor Jesucristo, cómo actuó en los apóstoles, cómo actuó en la iglesia primitiva, pero ellos dicen, no, eso fue allá en la historia y eso queda en la historia. Hoy no existe esa dinámica de parte del Espíritu Santo. Por lo tanto, se niegan a creer que el Espíritu Santo hoy puede manifestarse, que el Espíritu Santo hoy se puede derramar en las vidas de un creyente, puede regenerarlo, puede transformarlo, puede dotarlo de poder, puede darle la victoria contra los deseos de su propia naturaleza, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Puede darle la oportunidad de desarrollar el carácter de Cristo, la santidad de Dios en sus vidas. Todo esto lo desconocen. Y por eso es que estas personas viven vidas tan frías espiritualmente. Yo los llamo creyentes de hielo, de hielo. Están congelados como un témpano de hielo. En ellos no se ve ningún tipo de fervor espiritual. En ellos no se ve el fuego del Espíritu Santo. No se ve fervor en su fe. Es una fe acartonada. Es una fe muerta. Muerta como el hielo. Por eso debes estar atento. Porque es necesario que tú no caigas en ninguna de estas dos categorías. En la categoría de los que son ignorantes y en la categoría de aquellos que quieren cerrar sus ojos y sus oídos para no ver, para no escuchar, para no creer. Alabado sea el nombre del Señor. Sigue siendo hoy la ignorancia, el desconocimiento de las escrituras sagradas, el marco perfecto para la proliferación de falsas doctrinas y herejías. Ahí hay una razón por la cual debes estar más que atento en el día de hoy al escuchar esta palabra. A lo largo de la historia. Es que resulta que la ignorancia es el marco perfecto para que allí se siembre la semilla de las falsas doctrinas. La ignorancia. ¿Qué tanto sabe usted de las escrituras? ¿Qué tanto sabe usted de su credo como cristiano, el credo de su iglesia? El credo de su denominación cristiana. ¿Qué tanto sabe usted? ¿Usted sabe cuáles son las doctrinas fundamentales del cristianismo? ¿Las conoce? ¿O usted es un niño espiritual que va a la iglesia es a buscar el milagro, a buscar la señal, a buscar la bendición y no con el propósito de venir a tributar, a rendir culto a Dios, a adorarle, a alabarle, a traer sacrificios de alabanza, a participar de la comunión unos con otros para juntos adorar al Señor? Todavía estás en esa línea de creyentes. Son unos niños espirituales que se rehúsan a crecer en la doctrina. Y siempre hay necesidad de enseñarles los mismos rudimentos de la fe. No pasan de un problema y están en otro. Y ahí viven toda su vida de cristianos, de problema en problema. Nunca pueden verse en ellos una actitud de dinámica hacia adelante, hacia el progreso. Siempre están allí estancados. No los hace progresar nada. Pero ¿sabes por qué? Pues te hace falta doctrina. Te hace falta doctrina. Tienes que crecer para dejar de ser un niño en la fe y convertirte en un creyente maduro espiritualmente. Algunos se rehúsan a estudiar doctrina
Porque dicen que es que eso de ir a un instituto bíblico, a una escuela bíblica, eso mata la fe. Y que tú realmente no necesitas que nadie te enseñe teología, que nadie te enseñe Biblia, que nadie te enseñe oratoria, homilética, que nadie te enseñe hermenéutica bíblica, que nadie te enseñe la apología bíblica, apología cristiana, porque tú lo aprendes todo del Espíritu y tú no necesitas homilética, rodillética, oratoria, hermenéutica. Tú ignorantemente sigues confesando y creyendo que esto es pura unción, poder y gloria, pastor. Yo lo que necesito es ayunética, rodillética. Déjame decirte que con ayunética y rodillética es posible que te vayas al infierno. El pueblo de Dios se perdió no por falta de estas cosas, de unción, de poder y gloria. Y estuvieron manifestaciones del poder glorioso de Dios, visibles, tangentes. Pero el profeta Oseas dice que su pueblo, el pueblo de Dios, sus paisanos se perdieron fue por falta de conocimiento espiritual de la palabra de Dios. ¿Qué tanto conoces tú de la Biblia? Algunos ni siquiera Juan 3:16 lo saben de memoria. Ni siquiera Juan 3:16. Esto es fatal. Yo espero que tú estés diciendo, gracias Señor, esto es conmigo, esto no es con el vecino. Esto viene directo a mi alma. Y hoy te quiero hablar porque los tiempos que nos quedan son finales. Y hay que estar apercibidos y preparados. Hay que crecer en la gracia, en la santidad, en la espiritualidad, por supuesto. Pero también hay que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. A lo largo de la historia se han manifestado herejías que han atacado la personalidad del Espíritu Santo y otras que atacan la divinidad o deidad del Espíritu Santo. Es un ataque terrible. Escúchame. A través de la historia, esto no es nada nuevo. Las herejías contra el Espíritu Santo se han levantado desde que la iglesia prácticamente nace. Desde que la iglesia nace. Los últimos escritos que el Espíritu Santo inspiró al apóstol San Juan se escribieron cerca del final del primer siglo de nuestra era. Cerca del final del primer siglo de nuestra era. Allí se escribieron. La iglesia fue sometida a partir del año 67 a un periodo terrible de persecución. El templo de Jerusalén fue destruido y ese era el lugar original donde ellos se reunían primariamente. Los nuevos creyentes en Jesús. La mal llamada secta del camino. Es una escuela realmente, una escuela en el judaísmo. Fueron considerados así los primeros cristianos. Los discípulos fueron considerados una escuela del judaísmo. La escuela del camino. Ellos, una vez que el templo se destruyó, entonces asistían a las sinagogas judías. Pero en las sinagogas, un concilio de naturaleza judía con los sobrevivientes del holocausto del año 70 hicieron un concilio en la ciudad de Jabne, en donde de una manera sutil ellos idearon la forma de cambiar la liturgia para que los nazarenos, que también llamaban así a los cristianos, los nazarenos, los seguidores de Jesús de Nazaret, salieran del interior de la sinagoga porque a estos judíos sobrevivientes, al rabino que organizó este concilio en la ciudad de Jamnia, le molestaba ver cómo estos judíos reconocían a Jesús como el Mesías. Entonces este rabino se ideó la manera y vino y le metió la mano a la Torá, a las Sagradas Escrituras, y le metió la mano a la liturgia de la sinagoga para de una manera sutil hacer que los nuevos cristianos, los judíos que se habían convertido al Señor, que fueron miles, negaran, blasfemaran del Señor. Y así pues
eran aceptados sin ningún tipo de sospecha como prosélitos del judaísmo fariseo, que fue el que sobrevivió. Los cristianos no aceptaron eso y prefirieron entonces irse de las sinagogas. Se separó la iglesia y la sinagoga. La iglesia se separó de la sinagoga. Y entonces, como la persecución estaba, mejor dicho, era cruda de parte del Imperio Romano, les tocó reunirse en las casas. Se reunían en las casas. Y en muchas casas incluso se levantaron congregaciones. Hay un hermano llamado Filemón, al que Pablo escribe una carta. Allí había una iglesia. Hay una hermana llamada Priscila, en donde allí había una casa, una iglesia que funcionaba en su casa. Y muchas otras más. Muchos otros lugares, casas, en donde se reunían los cristianos. Pero hasta allá el imperio los alcanzó y entonces tuvieron que esconderse en cuevas, en lugares subterráneos, en catacumbas, en túneles. Y esta persecución los obligó no solamente a ocultarse, esto sí fue una verdadera pandemia, año 67 de nuestra era, en cabeza de Nerón, hasta el año 311 de nuestra era cristiana, principios del siglo IV. Casi 300 años de persecución. Pero el imperio no pudo contra la iglesia. Roma no pudo contra la iglesia de Jesucristo. En el año 311 el emperador Constantino emite un edicto de tolerancia a favor del cristianismo. Y entonces cesa la persecución. Cesó allí. Entonces los cristianos, se consolidaron. Ahora tenían el respaldo del imperio y el apoyo aún del mismo emperador, que entre comillas se convirtió al evangelio de Jesucristo. Luego, en el año 381 de nuestra era, un nieto de Constantino trasladó la capital del imperio a Constantinopla, la antigua Bizancio, y allá él emitió un edicto que ese sí reconoció al cristianismo como la religión oficial. Él llamaba Teodosio el Grande. Entonces, hubo dos edictos, ¿sí?, que respaldaron al cristianismo. Le dieron tolerancia, le dieron libertad, le dieron oficialidad. Cesó la persecución. Los obispos ahora incluso eran sufragados por el mismo imperio romano. Pero escúchame. En el año 325 se tuvo que convocar un concilio, porque ya, aparte de las herejías que comenzaron a manifestarse al final del primer siglo, ahora se estaban levantando otras herejías en contra de la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y aún de la misma divinidad del Espíritu Santo. Entonces se convocó el concilio de Nicea, año 325, por orden del emperador romano Constantino. En el año 381 fue Teodosio, su nieto, quien convoca otro concilio. ¿Para qué? Para ratificar la fe del concilio de Nicea y para excomulgar a una cantidad de herejes que se habían levantado. Al final del primer siglo se levantó un grupo que se hizo llamar cristiano. Hasta el día de hoy se siguen llamando así, Iglesia Cristiana Gnóstica Universal de Jesucristo. Pero ni son iglesia, ni son cristianos, ni son universales, ni son de Jesucristo. Los gnósticos. Por allá, en más o menos en el siglo X al XII, el Imperio Romano de Oriente, convocó una cruzada para excomulgar, exterminar a estos herejes que ya no se llamaban gnósticos, sino que asumieron otro nombre, el nombre de cátaros. Los cátaros, los puros, porque ellos decían que
los verdaderos cristianos, los cristianos puros, los más santos, los más ungidos eran ellos y los demás eran unos mundanos, los cátaros. Fueron exterminados por allá. Entonces fíjese, al final del primer siglo encontramos a los gnósticos. Finalizando o entre los siglos 10 al 12, una cruzada para exterminar a estos cátaros que se reciclaron. Aparentemente en el sur de Francia, que fue donde se desarrolló esta cruzada, ellos fueron destruidos. Pero por allá a final del siglo XX reaparecieron estos cátaros, pero con otro nombre, como ya lo escuchó. Hoy se hacen llamar gnósticos, iglesia gnóstica cristiana. Ahora, cuando el emperador Constantino y el emperador Teodosio convocaron estos concilios, no solamente era para darle un respaldo civil a la iglesia cristiana, sino para poner en orden la doctrina. Porque habían varios por allí, varios obispos cristianos, entre ellos un tal Arrio, que negaba la deidad de Jesucristo. Y uno de sus discípulos, Sabelio, más tarde, continuó con esta misma herejía, a pesar de que Arrio fue condenado en el concilio de Nicea. Y su discípulo Sabelio en el concilio de Constantinopla. Para esta fecha habían otros grupos heréticos, y no uno, muchos. Estoy hablando del siglo IV, año 321, año 325, cuando se realizó el concilio de Nicea. Te he dado un cuadro histórico para que tú sepas que esto de las herejías contra el Señor, contra el Espíritu Santo, esto no es nada nuevo. Esto no es nada nuevo. Como dijo Salomón, nada nuevo hay debajo del sol. El diablo lo que hace es reciclar toda esta basura, esta basofia doctrinal, y se la embute a aquellos incautos e ignorantes que no quieren estudiar la palabra de Dios. Hoy nos referiremos al macedonianismo, o también llamado neumatomaquismo, en sus diferentes perfiles. Nos vamos a referir hoy a un grupito especial que atentaron contra la personalidad y contra la divinidad del Espíritu Santo. Ellos son los llamados neumatómacos. Nombre un poco raro, ¿no? Y aquí no les estoy diciendo que hay que hablar lenguas para aprenderlo, hay que ponerle atención. Neumatómacos. Neumatómacos. Su movimiento neumatomaquismo o macedonianismo. ¿Ve? Nos vamos a referir a este grupo herético que se levantó por allá por los días del concilio de Nicea. En tres perfiles, vamos a ver tres perfiles de esta herejía en el día de hoy. Escríbame si quiere más ampliación, quiere el bosquejo de esta disertación. Escríbanos, se lo enviamos totalmente gratis. A usted lo puede ver las veces que usted quiera, ahora que se publique allí en nuestros canales de YouTube, Rema-al-Medio TVNet. Tres perfiles, vamos a ver así a manera global. Número 1, su origen histórico. Su origen histórico. Número 2, su nombre o designación teológica. Su nombre o designación teológica. ¿Qué era su contenido doctrinal y teológico? ¿Cuál era? Y 3, refutando a los neumatómacos. Creo que es lo más importante, cómo refutarlos. Así como lo hicieron los primeros cristianos, ¿verdad? Así también debemos hacerlo nosotros hoy. Entonces nos vamos a enfocar en el primer punto. Su origen histórico. Surgió a mediados del siglo IV. Su fundador fue Macedonio, un arzobispo de Constantinopla. ¿Vio quién era el fundador? No era cualquier lagaña de mico por allí, cualquier figurita pintada en la pared. Era un arzobispo, un pastor de pastores, un pastor de una región geográfica bastante grande. Es que el cristianismo a estas alturas
estamos hablando del año 320 en adelante, el cristianismo ya tenía 5 sedes que podemos llamar episcopales, en donde había un obispo que era el pastor de toda esa región. ¿Cuáles eran esas 5 sedes? Tome nota: Jerusalén, tome nota, Antioquía de Siria, tome nota, Roma, tome nota, Constantinopla, tome nota, Alejandría. 5 sedes episcopales del cristianismo. Todas eran regidas por un obispo. El de Roma, ¿sí?, decía que él tenía superioridad por encima de los demás obispos. Y finalmente, esta fue la causa de que la iglesia cristiana tuviera su primera división, su primer cisma, en el año 1054 de nuestra era. Entonces nacieron 2 iglesias. Una latina, occidental, capital Roma. Una oriental, sede Constantinopla, o la antigua Bizancio. A este imperio se le llamó el Imperio Oriental Griego o también el Imperio Bizantino. Entonces, mire de quién surgió esta herejía. No era cualquier personaje. Repítanle el nombre para que lo tengan bien presente. ¿Quién era? Macedonio, Macedonio. Y miren arzobispo quién era. de Constantinopla. ¿Oyó eso? Macedonio, obispo de Constantinopla. Por eso dije desde el principio, algunos no es que son ignorantes, sino que es que quieren ser ignorantes. Y como dice el refrán, no hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Segundo, su nombre o designación teológica. El nombre de ellos o su designación teológica. Ya hemos dicho el nombre, pero es que ellos también asumieron otros nombres. Escuchémoslo. Se llamaban macedonianistas en honor a su fundador. En honor a su fundador, Macedonio, ¿sí?, obispo de Constantinopla, una de las sedes principales del cristianismo en ese momento. Maratonianos. Se llamaron también maratonianos. Por Maratonio. Maratonio. Mire quién era este Maratonio. Obispo de Nicomedia. Obispo de Nicomedia. No era cualquier tampoco aparecido por allí. Era un tipo que tenía las escrituras y las conocía. En griego las conocía. Conocía las escrituras hebreas. Conocía la palabra de Dios. Pero terminó torciéndola. Y enseñando una falsa doctrina en contra de la divinidad del Espíritu Santo de Dios. Les reconocieron como los neumatómacos. Los neumatómacos. Oiga este nombre, neumatómacos. Significa adversarios del Espíritu Santo. ¿Oyó eso? Esta expresión es una expresión griega. Neumatómacos significa adversarios contra el Espíritu Santo. Los que guerrean, guerreros que luchan en contra del Espíritu Santo. Yo no sé si esto le está sonando a usted familiar. Amén. En estos días. Yo no sé si esto le suena familiar, pero a mí sí. Muy familiar. Yo conozco en este tiempo guerreros, conozco neumatómacos que están camuflados en las iglesias con títulos de doctorados. ¿Oyó? O pastores o apóstoles, pero son gente que no tiene ninguna relación con el Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Imagínense si el Espíritu Santo es el que constituye la iglesia y la llena de poder y la sostuvo en el primer siglo y durante todo el periodo de persecución. Si el Espíritu Santo es el sabio administrador de la iglesia de este siglo y por todas las generaciones, y ellos no lo conocen, lo niegan. Alabado sea Dios. Arrepiéntase si usted está en esta lista de neumatómacos y conviértase al Señor. Deje que el Espíritu de Dios haga la obra de regeneración en usted. Nazca de nuevo, arrepiéntase y sálvese en el nombre de Jesús de Nazaret. Su herejía tenía las siguientes características.
El Espíritu Santo no es Dios, sino un instrumento creado que Dios utiliza. ¿Oyó eso? La doctrina teológica de esta gente. ¿Cuál es? El Espíritu Santo Número uno, no dicen es ellos, Dios, el Espíritu Santo no es Dios. sino un instrumento creado que Dios utiliza. Un instrumento creado, un ser creado. Incluso a veces, fíjense que en su descripción ni siquiera lo tratan de una persona creada. No, dicen es un instrumento, un poder, ¿me entiende? Una dinámica, un atributo de la deidad, para sus propósitos. Pero no es ni una persona, ni mucho menos es Dios. Esto es lo que ellos creen, pero no es lo único. Escuchemos. El Espíritu Santo es una criatura de Dios el Hijo. Una criatura, ¿ve? Ahora sí, ¿ve? Ellos en su progreso, porque ellos, como toda falsa doctrina, ellos nacen pero tienen un progreso. La doctrina progresa, se camufla, se recicla. Entre el año 300 de nuestra era y el año 385, estamos hablando de la época en que se dan los dos primeros concilios cristianos, concilio de Nicea y concilio de Constantinopla. En ese tiempo, ellos progresaron, se camuflaron, reciclaron y llegaron a decir que, bueno, sí, él era una criatura pero del Hijo de Dios, de Jesucristo. Una criatura, un ser creado por Jesucristo, una especie de ángel, algo así. Y como los testigos de Jehová, que hoy afirman que Jesucristo es el arcángel Miguel. Esto no es nada nuevo, ya usted ve de dónde lo sacaron. Ahí tenemos un grupito, una comunidad de neumatómacos, los testigos de Jehová. Un ángel más de los que sirven a Dios y que solo se diferencia de los otros en que tiene mayor grado de perfección. Así es. Conozco inclusive a muchos judíos mesiánicos, es decir, judíos que han reconocido que Jesús es el Mesías de Israel, que también enseñan que quien detiene la manifestación del anticristo en estos tiempos finales, quien detiene a este ser malvado, este engendro de las tinieblas llamado el anticristo, no es el Espíritu Santo, sino el arcángel Miguel. Conozco y he escuchado, porque yo no puedo ver, pero te aseguro que puedo entender. Y las escrituras con bastante claridad, porque me las enseñó el Espíritu Santo y porque me senté a estudiar, me senté a aprender de un maestro, 20 en realidad, 20 maestros. Esta gente, este señor, este pastor Roé, judío mesiánico, se llama Javier Palacios Celorio. Es una congregación mesiánica allá en México, en la Ciudad de México. Y él asegura que quien detiene al anticristo para que se manifieste no es el Espíritu Santo, porque él no cree en el Espíritu Santo, aunque diga que sí, que es real, que existe, pero en la práctica lo niega. Él dice que quien detiene la manifestación del anticristo no es el Espíritu Santo, sino el arcángel Miguel. Alabado sea el nombre del Señor. Yo a veces me pongo a reflexionar, bueno, ¿de dónde sacan tanta basura? ¿De dónde sacan tanta basofia? Te la voy a decir de dónde, porque el Espíritu me lo ha dicho. La sacan de espíritus demoníacos que les enseñan doctrinas de error. De ahí donde la sacan. Tercero. Número 3. Refutando a los neumatómacos. ¿Cómo lo refutamos? Es lo más importante. ¿Cómo lo refutamos? Bueno, lo primero que hay que decirle a los amados hermanos que hoy están aquí disfrutando de esta emisión es que hay que amarlos, ¿no? Hay que amarlos, ¿sí? Como se ama a un pecador perdido, así hay que amarlos, ¿sí? Pero hay que predicarles la verdad. Hay que predicarles la verdad, ¿sí? Porque muchos de ellos la ignoran, como los creyentes de Éfeso. Otros no es que la ignoran, la quieren ignorar
La conocen la palabra, pero la han tergiversado. Por esto ahí es que orar y reprender esos demonios de error. Orar por ellos y reprender esos demonios de error, esas doctrinas de error, reprenderlas. Se les condena en el sínodo de Antioquía del año 362 y en el 375 son condenados los herejes en un sínodo de Iliria. Oye bien, hubo dos sínodos, dos reuniones de obispos cristianos regionales que los condenaron a través de la historia, antes de que los condenaran oficialmente los concilios de Nicea y Constantinopla. Dos sínodos en dos ciudades que eran importantes también en la historia del cristianismo. Estas ciudades eran Antioquía, Antioquía de Siria y Liria. y Liria. Pablo habla en el libro de los Hechos de esta región, la región de Ilírico, ¿ve? Iliria. Ellos fueron condenados allí, pero también condenados en dos concilios cristianos, los dos primeros concilios cristianos. Histórica y canónicamente fueron refutados como una herejía en el primer concilio de Constantinopla en el año 381 después de Cristo. En el año 381 finalmente son condenados. Ya en el 325 en el concilio de Nicea lo habían hecho. Pero en el año 381, bajo el emperador Teodosio y con la intervención de uno de los diáconos, en ese momento era diácono y era uno de los principales teólogos del cristianismo, llamado Tertuliano de Alejandría, condenaron a estos neumatómacos. Tertuliano de Alejandría, ¿sí? En el concilio de Constantinopla. Concilio de Constantinopla. Pero como usted escuchó, ellos fueron condenados teológicamente, fueron excomulgados, pero esto no los eliminó. Las escrituras sagradas demuestran que el Espíritu Santo es divino y consubstancial con el Padre y con el Hijo. Bien, históricamente vemos entonces que fueron refutados, ¿verdad? Fueron excomulgados. Pero a nosotros nos interesa cómo refutarlos bíblicamente. Y tenemos tres pasajes del libro de los Hechos que nos ayudan a refutar esta herejía doctrinal. Hechos 5:4. Vamos a escuchar Hechos 5:4 lo que dice. ¿Reteniéndolo acaso no seguía siendo tuyo? Y una vez vendido, ¿no estaba bajo tu autoridad? ¿Por qué propusiste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Escucha esta es la historia de Ananías y Zafira. Un par de cristianos se habían entregado al Señor y habían tomado la decisión de vender una propiedad que tenían, pero ellos picaron la ofrenda, ¿sí? Ellos la recortaron y no entregaron el total de el valor de la propiedad que habían vendido. Vinieron a los apóstoles, en este caso a Pedro. Primero vino Ananías, ¿sí? Y el apóstol Pedro, por medio del discernimiento que el Espíritu Santo le había dado, se da cuenta de lo que había ocurrido en realidad. Y este señor llamado Ananías es reprendido y es fulminado. ¿Por quién crees tú que fue fulminado? Por el Espíritu Santo. Quedó allí tendido. Y los jóvenes de la congregación lo fueron a sepultar. Un tiempo después llegó la esposa con esa cara buscando la ovación, buscando el aplauso. Y cuando ella se entera de lo sucedido, ahí mismo el Espíritu Santo completa, ¿ve? Le da la cerecita al pastel. Fulmina también a Zafira, el Espíritu Santo. Y Pedro, el apóstol, le dice por qué. Les dice a los dos por qué. Ellos pretendieron engañar al Espíritu del Señor. Al Espíritu del Señor. Es decir, al Espíritu Santo. Pretendieron engañar.
Pero mi amigo, mi hermano, a Dios nadie puede engañar. Verso 9 dice, ¿por qué os pusisteis de acuerdo para tentar al Espíritu del Señor? ¿Por qué tentaron al Espíritu del Señor? Este es un pecado. Tentaron al Espíritu Santo. Tentaron al Espíritu del Señor. ¿Por qué? Porque es una persona. Y no solo es una persona, sino que es Dios. Y Dios es el que puede dar la vida y Dios es el que puede cortar la vida. La expresión que se oye allí, se ve escrita, el Espíritu del Señor. La palabra Señor, en una traducción que tengo del Nuevo Pacto al hebreo, dice el Espíritu de Yahweh, el Ruach de Yahweh. ¿Te das cuenta cómo el apóstol Pedro tenía clarito que el Ruach de Yahweh es Dios? Que era una persona, y no solo una persona, con todas las facultades mentales, psicológicas, espirituales, volitivas de una persona, sino que es Dios, porque tuvo poder para matar a esos dos blasfemos, a esos dos tentadores. Es Dios, lo dice el apóstol Pedro, lo dicen las Sagradas Escrituras y yo lo creo. Hechos 8:39. Otro pasaje, Hechos 8:39. Este se trata de la historia de cómo un evangelista de la iglesia primitiva, él se llamaba Felipe, uno que primero fue diácono. El Espíritu Santo lo arrebató y lo juntó a un carro de un etíope, funcionario de la reina Candace en Etiopía. Era tesorero el etíope. Y venía de regreso y venía leyendo el rollo de las profecías de Isaías respecto del Mesías. El Espíritu del Señor, nuevamente dice allí, arrebató a Felipe y lo puso junto al carro. Y Felipe le pregunta al eunuco, una vez que hacen contacto, que si entiende lo que lee. Que si entiende lo que lee. Y el eunuco le dice, ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me explique? Y comenzó entonces el evangelista, el profeta, el hombre que conocía las escrituras, desde allí, desde Isaías hasta el último de los profetas que escribe, para demostrarle a este hombre que Jesús de Nazaret era el Mesías de Israel. Nota que nuevamente se usa la misma expresión, el Espíritu del Señor, y mira la obra que hace el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que hace? Arrebata a Felipe y lo coloca allí, al lado de este hombre. Alabado sea el nombre del Señor. El mismo que transportó a este funcionario, el mismo que arrebató a este funcionario para que le diera testimonio a este evangelista, para que le diera testimonio a este hombre, a este funcionario, es el mismo que va a arrebatar a la iglesia allá en el rapto. Alabado sea el nombre del Señor. Nos va a transformar con su poder si estamos vivos y va a resucitar a todos aquellos que murieron en Cristo Jesús. Atanasio de Alejandría los refutó llamándolos tropicistas, porque atribuían igualdad al Espíritu Santo con los tropos o figuras de dicción. Atanasio de Alejandría, ya lo mencioné, en el primer concilio, el concilio de Nicea, año 325, refutó a estos neumatómacos, a estos macedonianos, los refutó, diciendo, ustedes se equivocan en su interpretación porque ustedes creen que las figuras metafóricas, el lenguaje figurado que aparece con relación al Espíritu Santo es lenguaje figurado, no es literal. Así que el Espíritu Santo no es fuego, el Espíritu Santo no es agua viva, el Espíritu Santo no es lluvia, el Espíritu Santo no es un sello, el Espíritu Santo no es una primicia, el Espíritu Santo es una persona y es Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Tampoco una paloma, como algunos hermanos creen. Desciende sobre mí paloma. ¿Cuál paloma? Si tú lees bien el texto allá en Mateo, te vas a dar cuenta que dice,
como paloma. Descendió sobre Jesús como paloma. Pero yo no puedo, o sea, yo no quiero ir a más textos de la Biblia. En el libro de los Hechos es suficiente para demostrarte el error de esta doctrina. Estos herejes no solo fueron refutados y condenados teológicamente, sino que el emperador Teodosio el Grande les imputó castigos y penas civiles. Pero ni aun así esta mala hierba fue extinguida. Así es, porque eso es lo que son, mala hierba. Y que la mala hierba nunca muere. Hoy se evidencia la existencia de esta herejía, porque no es un mero capricho intelectual o literario de algunas personas, sino que es el producto doctrinal de espíritus de error, que solo hay que derrotarlos por el poder del Espíritu de Dios y la enseñanza de la sana doctrina. Amén. No te dejes engañar por una falsamente llamada ciencia. No te dejes engañar. Tienes que aprender a interpretar las escrituras de un modo sano. Y para eso el método sano de interpretación de las escrituras se llama el método histórico gramatical. Ese es el método de estudio. Hay una nueva hermenéutica que dice que ese método está en obsolescencia. No, los que están en obsolescencia son ellos. Las escrituras hay que interpretarlas de esta manera. Es lo más correcto, es lo más sano. Pero sobre todo, escúchame, hay que orar para que estos demonios de error, estos espíritus inmundos, dejen de engañar a la gente y ellos puedan ser libres en el nombre del Señor. Si hoy tú quieres tomar esa decisión, si hoy quieres entregarle tu vida al Señor, invita al Espíritu Santo a entrar a tu corazón y Él te va a transformar, Él te va a regenerar, Él te va a cambiar. Va a escribir tu nombre allá en el libro de la vida y va a revelar a Jesucristo a tu vida. Si esta es tu decisión, repita conmigo esta oración de fe. Diga conmigo: Señor, yo he escuchado tu palabra y hoy, Señor, con fe, confieso que Jesucristo es el Señor. Señor, te invito a entrar a mi corazón. Entra por tu Espíritu de Cristo, entra en mi corazón. Perdona mis pecados, regenérame, sálvame y escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame, Jesús de Nazaret, séllame con tu Espíritu para ser salvo. Hoy, Señor, te reconozco y hoy me confieso, dígalo, me confieso como hijo de Dios y espero tu venida, Señor. Amén, amén y amén. Usted también puede sembrar personalmente sus generosos donativos a la cuenta de ahorros número 487-5031-5995 de Bancolombia, a nombre de Fernando García Sotomayor. Sus ofrendas y sus oraciones sostienen nuestro ministerio.
El Ministerio Apostólico Rema Internacional pone a disposición esta predicación. Ofrecemos ministración a simposios, seminarios, campañas evangelísticas, educación globalizada sana y de carácter interdenominacional. Escríbanos a ministerioremainternacional@gmail.com o llámenos al celular 316-270-7181.